Bienvenidos al cuarto episodio de Al otro lado de la escama. Hemos estado hablando últimamente sobre muchas especies que tanto Antonio como David y como yo les tenemos mucho aprecio, les tenemos quizás mucha estima porque las hemos mantenido durante muchísimos años, pero hoy queremos hablar sobre especies divertidas, especies que en el terrario pues nos llenen y nos hagan pasar buenos ratos, ¿no? Porque hay especies que les puedas tener cariño, pero quizás son especies aburridas, y hay otras que, aunque quizás al principio no te llaman tanto la atención, cuando las tienes en terrario son de las que más se disfrutan. Así que, Antonio, cuéntanos, a ver cuál es tu especie más divertida en tus terrarios. A ver, yo especies son múltiples las que considero divertidas y si no, no sería el enfermo que soy con el tema de los bichos. Pero como tenía que escoger alguna especie, he decidido que hoy voy a empezar hablando de una que en realidad no he tenido yo, era de mi hermana, y con la que poca gente me relaciona, y eso que es una especie que de verdad disfrute muchísimo y no sé por qué narices no tengo ahora. Voy a hablar sobre Phelsuma madagascariensis. Cuando yo los tuve, o cuando mi hermana los tenía, que al final los cuidábamos juntos, era cuando todavía Phelsuma grandis se le llamaba Phelsuma madagascariensis grandis y al madagascariensis. La diferencia de una y el otro, básicamente para los ojos de los que no entendemos demasiado, es que el madagascariensis tiene la línea roja que está ahí en delante del ojo, llega hasta más atrás. Son una especie que no se pueden toquitear, no se pueden coger. Eso debería hacer que no fueran una especie divertida de manejar porque no puedes manejarlos. Pero en cambio es una especie que enseguida aprende a comerte de la mano, que abres el terrario y sale despedido fuera del terrario, pero no para huir, sino voy a curiosear, le enseñas un grillo, una cucaracha o un gusano y enseguida vuelve contigo hacia el terrario, que mucha gente los hemos mantenido, yo también, directamente sueltos en una habitación donde tenemos el resto de bichos para el grillo que se escapara. Además son diurnos, con lo cual no están activos durante el día cuando tú entras en el terrario y son muy, muy descarados. O sea, quizá el ejemplo más exagerado que yo he visto era en casa del abuelo, le llamábamos todos, que era un alemán que estaba afincado en Valencia, tenía un invernadero enorme con plantas y sueltas habían 3 o 4 parejas de felsumas. En el medio del invernadero había una mesa y cuando nos sentábamos en la mesa sacaba su tarrina de grillos. El abuelo es que era abuelo, ¿no? Tenía pues 80 y pico años cuando yo le conocí. Y sacaba su tarrina de grillos y empezaban a venir los felsumas que bajaban de la pared de cristal, iban por el suelo, se subían por las patas y se venían a la mesa a comer. Eso para que os hagáis una idea de cómo son de interactivos. O sea, un animal que tenía un terrario, porque el invernadero era su terrario, de a lo mejor 30 o 40 metros cuadrados, que era realmente grande, adosado a la casa, venía a comer de la mano. Es un bicho realmente agradecido y que está a la vista casi siempre. Inconveniente, no lo puedes tocar. Luego cría relativamente fácil. Las crías normalmente no las matan porque tienen una coloración diferente, entonces aunque nazcan dentro del terrario no suelen hacerle nada a los adultos mientras son crías, cuando van creciendo ya cambia el tema. Y además pueden mantener un macho y 2, 3 hembras. Los he mantenido también en otros sitios con amigos y demás, en terrarios comunitarios con otras especies. O sea, de estas locuras que se hacen, recuerdo un acuaterrario muy grande en el que en la parte del agua había en la parte de abajo. Esto va en contra de todo lo que se debería hacer, pero eran otros tiempos en las que las cosas se hacían de otra manera y aunque estoy a favor de los terrarios interespecíficos, creo que no era el adecuado. En este acuaterrario vivían abajo en el agua ajolotes, en la parte más superior del agua peces arqueros. Luego estaban los felsumas, unas litorias y además cogía arañas tigre, no me acuerdo el nombre científico, argiopes, las arañas tigre de España, y las metían en el terrario y eran suficientemente grandes para que las ranas y los felsumas las dejaran tranquilas. Con lo cual era un terrario plantado con una cascadita de agua, con un volumen de agua grande, podría tener unos 70-80 litros de agua, y tenías ahí especies por todas partes. Es un bicho realmente que se amolda a casi todo y que es muy cómodo de tener. Yo no sé si habéis tenido experiencia con ellos vosotros. Antonio, solo te faltaba el puma en ese terrario, ¿eh? Es que no lo teníamos asequible. Si lo hubiéramos tenido asequible, habría sido para planteárselo. No, yo con los pelsumas madagascariensis o grandis, yo también estoy muy perdido. Incluso, ¿también se les puede llamar cochi o Eso, algo eso así? es otra especie que también estaba antes de Madagascariensis. Era Madagascariensis cochi y ahora es especie.
No, tienes razón en el hecho de que no son animales manipulables. Yo recuerdo antes de una feria que tenía que empaquetar una pareja y sin hacer demasiada fuerza, pues le hice daño al animal sin querer. Así que es algo a tener muy en cuenta. Pero sí que es verdad, ¿eh? Que son bichos súper descarados, súper entretenidos y además ese verde esmeralda que tienen, para mí es de lo más bonito que hay en geckos diurnos. O sea, yo estoy contigo que es una especie muy recomendable, muy vistosa. Además, pese a tener un tamaño así bastante grande para ser un diurno, es muy manejable y realmente tampoco necesitas unas instalaciones pues demasiado caras, demasiado grandes, demasiado mantenimiento. Y también el tema de que muchos los tienen sueltos, quizás no con Madagascariensis, pero sí que con los Standingi, los Standingi, que son un pelín más grandes que estos, sí que tengo más experiencia con ellos a nivel de tenerlos sueltos, en este caso en Terribilis, y son súper sociables, es lo que dicen. Bajan a comer casi de la mano, bueno, casi no, o sea, les puedes dar de comer con la mano. Si no le das tú de comer con la mano, bajan donde están los tenebrios y comen. Es increíble, son animales quizás dentro de los gecónidos para mí son de lo más sociable. Por lo que has dicho de arrancarles la piel y demás, como anécdota, para los que sean valencianos y un poquito mayores, al principio de salir Canal Nou, la televisión valenciana, hacían una entradilla de televisión que salía un Felsuma caminando, un Madagascariensis, y en la manipulación, cuando tiraron a grabarle, le rompieron la cola por dos sitios distintos y se lo pegaron con celo para sacarlo en la tele. Entonces salía con una cola con unas curvas un poco especiales, pero claro, la gente que no era bichera pues no se enteraba. La de cosas que se hacen en la tele. Pues yo os tengo que decir que a mí eh, es un animal que me llama muchísimo la atención, nunca lo he mantenido y lo que más curiosidad me despierta es el comportamiento de este tan descarado del que prácticamente todos los que habéis tenido experiencia con estas especies, con los Felsuma, destacáis. Me parece algo súper, súper curioso, más que nada porque no estoy acostumbrado a tratar con gecos o con especies de gecos que sean descaradas, más bien todo lo contrario, nada descarados y si acaso se dejan manipular, por así decirlo. Pero no, nunca he notado esa curiosidad como puede suceder en otras especies de animales o los felsumas en este caso. Entonces me llama mucho, mucho la atención, ya no solo por el comportamiento, sino además por lo que decís, de que son animales de una belleza alucinante. Tienen ese verde eléctrico con el contraste según especie de rojos, azulados, amarillos, que me parece brutal. Y ya os digo, les tengo muchas ganas y tiene que ser una especie, como decís, súper, súper divertida de tener en terrario. Para mí los geckos diurnos, los Pelsuma, creo que es una especie que a priori, al principio gustan a poca gente y te van ganando con el tiempo. Yo reconozco que a mí no me gustaban prácticamente nada. Me acuerdo las épocas de fauna exótica, cuando alguien colgaba alguna foto de algún Madagascariensis o de algún liniata o de cualquier diurno de Madagascar. A mí no me llamaban la atención. Los veía muy redonditos, rechonchos alguno. No sé, los veía que no me gustaban, pero una vez que los mantienes, que convives con ellos, yo en este caso pues convivía con ellos en Terribilis, también gracias a Cristian Romeu de Reptil Cat me abrió un poco la mente en cuanto a geckos diurnos, te van ganando día a día. Y es lo que decía Antonio, es que lo tienen prácticamente todo. Son diurnos, son movidos, son bonitos de color. Para mí solo tiene una pega, y es que como cualquier gecko o animal que puede subir por la superficie, tipo cristal, pues es un animal sucio, te deja el terrario un poquito marranote, pero por lo demás es una especie acojonante. ¿Y a ti, David, qué especies son las que más te han entretenido? Pues a ver, yo tenía varias ahí en el bolsillo escondidas para comentar, pero de momento voy a empezar con el Tilicua. Tilicua Irian Jaya en este caso, aunque también he tenido gigas y para lo que voy a contar viene a ser lo mismo. No he tenido esfincoides, pero hablando con compañeros que sí que los han tenido, el comportamiento es muy similar entre todos. Entonces, antes de empezar y relacionado justo con lo último que estabas diciendo de que los Felsuma puede ser una especie que a muchos de normal no llama, a pesar de su belleza, pero que en cuanto interactúan con ellos, los mantienen y ven el comportamiento que verdaderamente tienen, enseguida te enamoran. Pues con el tilicua a nosotros nos sucedió lo mismo. Yo es un animal que evidentemente, al menos para mí, por su belleza, está claro que no destaca. O sea, por ejemplo, ponemos al lado un Felsuma del que estábamos hablando y un Irian Jaya, un tilicua de estos,
Y a ver, para mí no hay color, nunca mejor dicho, pero sí que es verdad que me llamaba mucho la atención su dieta omnívora, cómo se mantenía, el tamaño que tiene. Yo además para todo el tema de educación ambiental veía que era un animal muy manejable pues eso, me llamaba mucho la atención. Entonces, en una expoterraria estaba por allí Roberto, un amigo mío de Barcelona, y me lió porque tenían uno en la mesa. Y dije, mira, pues esta es la oportunidad, porque son de estos animales, pues como el Felsuma, que muchas veces lo has pensado, pero al final nunca te decides en tenerlo. Entonces iba con Clara, se lo propuse y a Clara, pues lo que os decía, lo mismo, ¿no? Que no le llamaba la atención para nada, le parecía un animal feo, muy feo, y aparte como evidentemente no sabía del comportamiento y allí tampoco puedes extraer muchas cosas, pues me lo llevé muy a regañadientes. Fueron pasando los días, pero pocos días, y el comportamiento fue increíble. Y es muy relacionado con lo que comentabais del Felsuma, que es un animal súper, súper descarado en el terrario. A la mínima que abres, que interactúas, enseguida se va a despertar si es que estaba durmiendo o va a dejar de descansar o de tumbarse, va a ir a donde estás, va a empezar a observar todo lo que haces. Eso ya me pareció súper, súper curioso, pero luego si tenemos en cuenta también que son o que se trata de especies que paren vivo, me parece otro punto a favor. Y luego otro punto a favor, aparte de punto a favor, que me parece algo muy curioso, que estamos muy acostumbrados, creo, a incubar huevos y para mí, cuando he visto partos o bien de camaleones o bien de víboras en el trabajo, ver un animal que pare vivo, un reptil, para mí es uno de los momentos más mágicos que hay porque es como que te explota la cabeza, ¿no? A pesar de que lo sepas, de que hay tres tipos de reproducción, cuando lo ves te llama mucho la atención. Entonces, para mí eso era otro punto a favor. Tengo que decir que nunca los he criado, ¿vale? Y luego también el que sean omnívoros, yo cualquier especie de reptil que sea omnívora para mí es un punto muy a favor. Considero también que es más complicado, que puede llegar a ser más complicado por mantener la dieta, porque depende de ti el estar ofreciendo toda la variedad necesaria, pero luego también te da mucho juego porque cuando digamos no hay una cosa, hay otra, y en ese sentido me parece también que es un animal que es relativamente fácil de mantener. No sé si alguno de vosotros habéis tenido oportunidad de interactuar con ellos o no. Yo he tenido contacto con tilicuas de captura en su momento y he de reconocer que como todos los escincos no me atraían lo más mínimo. O sea, me parecían bichos... mi hermana dice que las escincos, sobre todo las magullas, son como sardinas y, y yo les veo un cierto parecido, no puedo evitarlo, o sea, no los miro con cariño. Pero, siempre hay un pero, me ofrecieron tener Hemiphaeredon gerardi, El de lengua rosa, el ¿no? de lengua rosa. Me ofrecieron darme unas crías, cogí unas crías y estoy loco con ellos. O sea, Esos son súper caracoleros, ¿no? ¿O no? solamente comen caracoles. Solamente. Solamente. Su dieta es exclusiva de caracoles. Yo, como todos mis bichos están comiendo poquito, entonces están creciendo despacito y demás, pero es un bicho que de verdad disfruto mucho. Pasan encima, hibernan, incluso aunque Sí, estén dentro de casa, hibernan. En teoría podría tenerlos en exterior todo el año. En teoría no me he atrevido a hacerlo, pero hibernan es que aunque tengan cierta temperatura, se ocultan y están escondidos. Y cuando de repente pues ya llega la primavera y vuelven a salir. Y son bichos que si les acostumbras a unas rutinas, enseguida pues te ven aparecer y bien piensan que hay comida, o están escondidos, totalmente. mojas el terrario y salen a ver si traen los caracoles. Son bichos comodísimos porque les pasa igual a las tilicuas, o sea, que no dejan de ser tilicuas, en este caso con caracoles, pero te aceptan comida muerta, o sea, no, tú le pones el plato y van allí y comen, lo cual, pues, hombre, favorece mucho los cuidados. Si le das una dieta apropiada, no tienes que tener alimento vivo. Si tiene que venir alguien a darle de comer por lo que sea, pues bueno, también es ponerle comida y ya está. Para gente que no quiere tener alimento vivo, también es una ventaja muy grande. Y luego son bichos que no parece molestarles en la manipulación. Y eso en las tilicuas sí lo he visto. O sea, es un bicho que lo que tú decías, que para charlas con niños y demás es la bomba. Encima saca la lengua es azul y ahí parece que sonrían y la verdad es que son muy interesantes. Lo que no sé es
por una parte tenía entendido que las tilicuas son nocturnas, pero en cambio y no sé si el resto de especies ocurre igual, con la rugosa, claro, me he ido a la más cara de todas, yo creo, de las más caras. He visto Y la vídeos, más fea, ¿eh? Y la más bueno, fea. estos Sí, a gustos colores, ahí me flipan. y a mí. Simplemente por poder hacer una radiografía, o sea, me encantaría poder hacer una radiografía de una tilicua rugosa. Ya las he visto, o sea, que no ganaría nada, pero sería un gozo el hacer una radiografía a una rugosa. Pero hay un vídeo por ahí que están unas rugosas en un terrario exterior en Australia, Con la enorme, todo, mariposa. con la mariposa, persiguiendo a la mariposa como locos, y te juro que creo que fue un antes y un después en mi forma de mirar a las tilicuas, porque yo no me imaginaba una tilicua persiguiendo una mariposa de una forma tan sumamente activa como en ese vídeo. Pero no sé si la Telicua haría lo mismo o no. Pues Antonio, yo te digo una cosa, en el terrario yo no he visto nunca un tilicua correr, o sea, correr es decir, va al Sí, galope dentro de lo que puede correr con esas patitas, ¿no? Pero sí que te digo que es un animal como estas veces en las que cuando aprovechas el momento de la alimentación para interactuar con un varano, por ejemplo, que sí. reacciona, que se ve mucho más ese movimiento y ese trabajo, mucho más visual, pues te digo que por lo menos con los tilicua que yo he tenido, todos son así. No veo, nunca he visto uno corriendo tanto, entre comillas, como el rugosa del vídeo que estabas hablando, pero es que de verdad que sí que son súper activos, que te siguen todos los movimientos. Y respecto a lo que decías para el tema de manipulación, a mí lo que me pasaba algunas veces son súper buenos, son súper nobles, como mucho lanzan bufidos, yo digo que son cascarrabias, por así decirlo, ¿no? No te van a morder, es como que hacen, como que se quejan, ¿sabes? Déjame, hombre. Hacen eso más que cualquier otra cosa y lo que sí que hacía de vez en cuando era cagarse, como cagarse a voluntad, pero se podía cagar 4 veces en una hora. Yo lo que pasa es que sí que es cierto que creo que nunca me ha intentado morder una tilicua o no lo recuerdo, pero si una tilicua te engancha, el mordisco tiene que ser majo. Mira, yo alguna vez le he dado ratón, un ratón adulto, y el cráneo suena mucho. O sea, tiene que ser un bocado que tiene que doler. Muy parecido, a ver, no tanto porque Corucia cebrata, de lo que contabas en el otro Sí. capítulo, tiene la cabeza más grande, pero que nos tiene que llamar la atención la potencia que tiene que tener. Y luego otra cosa también, por lo que decías del comportamiento diurno, nocturno, yo también he leído lo mismo que tú, que son crepusculares, nocturnos. Pero después de tenerlo tanto tiempo en terrario y después de buscar información, mucha o la mayoría de información que hay nos viene de criadores americanos, o por lo menos la que yo he encontrado, así que en lo que a mantenimiento se refiere, y está muy basado en la tenencia tipo rack, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo, mi hipótesis, mi humilde hipótesis, es que todavía se desconoce mucho de estas especies y que son mucho más diurnas de lo que nos pensamos. Bueno, Antonio, tú lo sabrás mejor que yo, que hay animales que tienen ciclos de actividad-descanso mucho más cortos. Por ejemplo, en pequeños mamíferos sucede más y en algunos reptiles también. Entonces, yo creo que son especies así. Por lo que yo veo en terrario, son animales que se pueden pasar una hora moviéndose y una hora descansando, una hora moviéndose y una hora descansando. Y por las noches me ha pasado lo mismo, porque hay veces que te vas a dormir tarde o te has quedado en el sofá o algo así, y antes de subirme paso, miro por la habitación y claro, me gusta ver las serpientes y verlas en su comportamiento, si se están moviendo, qué es lo que están haciendo. Y te los ves súper activos también a determinados momentos. Hay días que están activos y días que están durmiendo. Los australianos las mantienen mucho en terrarios exteriores, en tipo pajarera o simplemente con vallado alrededor. ¿Sí? Y ponen muchas fotografías que están, claro, son fotos, entonces no puedo juzgar si los han sacado del sitio para ponerlos ahí, pero las Sí. sacan fotos al sol durante el día y están activas, o sea, aparentemente activas. Claro, no lo sé en realidad qué hay ahí de cierto o cuánto de montaje, pero yo sinceramente creo que no son tan nocturnas como se cree y no son animales para rack. Otra cosa es que aguanten No. en un rack, que se reproduzcan en un rack, pero yo creo que no son animales de rack. Ningún animal es de rack, pero vamos, la tilicua yo no la metería en un rack. Sí, sí que es verdad lo que dicen, ¿no? Que seguramente tengan una resistencia mucho más alta a la falta de UVB, por así decirlo, pero vamos, yo por lo poco por la poca experiencia que tenga con ellos, yo te diría que se exponen muy mucho al sol. Y Javi, ¿tú no tienes experiencia con ellas? En tienda sí que las he visto y me pasó lo mismo que a David.
Es más, yo empecé a pillarles cariño a estos bichos por un vídeo de David. Creo que hiciste, David, uno, Pogona o Ah, sí, Tilicua. sí, justo. Y a partir de ahí le empecé a ver algo a esos bichos, a los Tilicua, porque es lo que decíais, hay bichos que te van ganando y este a mí me tenía perdido al principio. Y con ese vídeo de David ya empezó a picarme la curiosidad y en Terribilis es cierto que han ido habiendo. Gerardi, esta que tú decías, Antonio, que para mí es muy bonita, además creo que es de las más Preciosa. pequeñitas. Así que poco a poco me han ido ganando terreno. Hoy en día no es un animal que me planteé tener, porque en algunas de ellas yo las veo un animal bastante grandote que necesitan terrario grande, pero sí que es cierto que a nivel, la apariencia me está convenciendo cada día más en cuanto al comportamiento, al ser tan nobles, y más si decís que son bichos divertidos, que son bichos activos. Yo los tenía Sí, como sí. bichos enterrados todo el día o escondidos detrás de un corcho y que apenas se veían. A ver, no son felsumas, pero se mueven mucho. O sea, de hecho, las Gerardi trepan. O sea, que es una de las cosas que la gente sorprende. Son semiarborícolas. Que es una cosa que también llama la atención con esas patas tan cortas y demás. O sea, son bichos que yo creo que todavía nos falta mucho saber de ellos y creo que es un bicho para disfrutar. O sea, en general las tilicuas. Totalmente. A mí me gustaría añadir que me encantaría, y de hecho ahora sí pensándolo a bote pronto, que ya lo tenía pensado, ya hace mucho tiempo que voy detrás de escincoides, porque el patrón que tiene me parece alucinante, el comportamiento creo que tiene que ser lo mismo. Y si el día de mañana pudiera permitírmelo, tanto en instalación como económicamente hablando, rugosa. O sea, me parece espectacular ese animal, como decías, Antonio. Ahora, además, con tilicuas, para los amantes de las fases, ya están saliendo bastantes variedades de color diferentes, tanto en albinas, en melánicas, hay varias cosillas por ahí, eso, Pero está muy interesantes y llamativas. desorbitado. ¿Qué? Está muy desorbitado el precio todavía. O sea, te puedes pillar un... Pero bueno, ahí están ya, o sea, esto es cuestión de, Sí, todos sí, lo sabemos, sí. cuestión de tiempo. El primer Eule albino que yo vi costaba 1 millón de pesetas, o Casi sea, nada. casi nada. O sea que, y ahora no vale nada. O Pero sea, escúchame, ¿no te da el susto de decirlo ahora, no sé cuántos años después todavía? me da susto decir los años que han pasado. Tampoco os asustéis con el millón de pesetas, porque si poneros a hacer números de lo que tenéis en casa, de lo que habéis tenido, ya no en cuanto a animales, sino en materiales, bibliografía, de todo ello, os aseguro que 1 millón de pesetas no es tanto, son 6.000 euros hoy en día, ¿eh? Y Total, seguro, total. Sí, pero una cosa seguro es, que más de uno se ha gastado más de 6.000 euros pero, rapidito. pero no en un solo Totalmente. animal. Es que la diferencia. O sea, no es lo mismo que a lo largo de tu vida, en tu hobby, te hayas gastado 6.000 euros que te lo gastes en un animal. Es como decir, te has gastado a lo largo de tu vida 6.000 euros en viajes o te vas a ir a un viaje de 6.000 euros. No es lo mismo. No, no es lo mismo, pero bueno, que hoy en día, del millón de pesetas a los 6.000 euros, la equivalencia no está bien hecha, pero Sí, eh, es muy fácil hoy en día, se está tendiendo a animales un poco más caros, por así decirlo. Entonces, rápido ya te mueves en esas cifras si quieres una pareja o un trío. O sea, según qué especies, por una pareja ya menos de 1.000 euros de tortugas, de muchos saurios, sobre todo adultos, serpientes también, muchísimas de ellas, salvo las clásicas, pues ya también te estás yendo a una pareja adulta a 1.000, 1.500 euros, así que tampoco nos no. vamos tanto del millón de pesetas. No, pero bueno, sobre todo por lo que yo lo decía no era porque fuera muy caro, sino por lo que valen ahora. Pues eso, las tilicuas, con un poco de suerte, en unos años, pues podremos permitirnos que comprarlas nacidas en cautividad y demás. A mí una de las cosas que me tiran para atrás de las tilicuas es el hecho de que gran parte de lo que se ve es de captura. Y eso es una franja que yo ahora, hoy en día, no quiero pasar. O sea, se podría pasar, es legal y ético hasta cierto punto puede serlo también y lo entiendo, pero en mi caso es una franja que intento no pasar. O sea, no voy a decir que no la vaya a pasar, no sea que pasado mañana decida pasarla, A pero ver, yo te doy la razón totalmente, Antonio. De hecho, también intento no pasarla. Sí que es verdad que tengo animales de captura, evidentemente, o he tenido, mejor dicho, pero justo los tilicua, bueno, porque no te vas a ver un escincoides o un rugosa de claro, captura, evidentemente, pero justo yo creo que son de estos animales que se pueden llegar a adaptar con mucha facilidad.
o al menos, por ejemplo, mucho más que, por decirte algo así a bote pronto, Physignathus. Sí, bueno, Physignathus en un terrario grande también se adaptan muy bien los pobres. O sea, son bichos que se adaptan. Pero es un tema ya, no el de que se adapte o no, es que es un tema ético Sí, moral sí, mío y totalmente. es un rollo aparte. Y que luego mucho de lo que se ve es todavía captura y no, incluso no te dicen claramente que sea captura. O sea, porque a mí que Totalmente. nazcan, se traiga una hembra preñada y para los 4 días, eso para mí sigue siendo captura. Pero bueno. Y Javi, háblanos tú de algún animalillo, que si no, Mira, pues yo cuando hemos planificado este tema he hecho un listado con todos los bichos que he tenido en mi vida y me he dado cuenta que mis terrarios no han sido la alegría de la huerta, por decirlo de alguna manera, pero sí que es cierto que algunos de ellos han sido muy divertidos y además coincide con que son algunos de los que más cariño y que a día de hoy me volvería a replantear tenerlos. Para mí, el más divertido que he tenido en terrarios es Lycodactylus williamsi. A nivel divertido es un bicho muy activo, muy dinámico, no para. Es cierto que los míos por lo menos han sido algo asustadizos en muchas ocasiones, pero si te quedas un rato ahí parado, sentado, delante del terrario, los puedes ver en todo su esplendor. Además, al ser una especie que es prácticamente es Preciosa. un gecko, aparte de preciosa, es un gecko muy pequeñito, lo puedes mantener en óptimas condiciones en terrarios pues, medianos. O sea, realmente nadie te puede achacar un mal mantenimiento si tienes a un Lycodactylus williamsi en un terrario de 80 centímetros de alto. Es perfectamente puede estar allí y vivir en plenitud. Además, es lo que decías, David, en cuanto a coloración, el azul eléctrico del macho para mí es insuperable. Ah, la hembra no es azul, perdona. No, es tirando a un verde más pardo. No, el azul eléctrico es únicamente el dimorfismo en cuanto a machos. Es cierto que hay algún macho que si convive con otro macho puede aparentar ser hembra para que no haya pelea, pero ese azul eléctrico y el amarillo chillón por abajo únicamente lo tienen los machos. Qué curioso. Además, es un bicho, o sea, a nivel de cazador, o sea, ver cómo ataca ese bicho para mí es espectacular. Evidentemente, presa pequeña, tampoco te puedes pasar, pero es súper ágil cazando. Además, es rapidísimo, te lo pierdes casi casi. El cortejo, para mí, es de lo más divertido que hay. Ver los bailoteos que le hace el macho a la hembra es alucinante. Además, si tú les colocas el bambú justo arriba del terrario, justo abajo del foco VB, que es donde hacen prácticamente toda su vida, es que lo estás viendo en tribuna ese cortejo. Para mí es uno de los bichos más vistosos, más entretenidos. Lo tienen todo. Es cierto que, como decíamos, al ser animales que van mucho por todas las superficies, pues sí que es cierto que te ensucian un poco más los terrarios, pero bueno, eso es lo de menos. Pero en cuanto a recomendación, para mí estos microgeckos, podríamos llamarlo microgeckos, como serían los Lycodactylus, son todos ellos muy recomendables. Es cierto que ahora Williamsi, desde hace un tiempo, pues ya es anexo 1 de CITES y quien esté interesado pues tiene que saber que necesitará una fotodocumentación, que tiene que tener una factura de compra, que no es como antes, que realmente desgraciadamente es un bicho que se trajo mucho hace muchísimos años y a día de hoy pues las poblaciones están un poquito fastidiadas, pero son fáciles de encontrar en cautividad, se siguen criando porque además es un bicho que cría con muchísima facilidad, así que lo tiene todo realmente. Por ello esta es mi elección. Pues a mí con ese me pasa exactamente lo mismo que con el Felsuma de Antonio, que es un animal que siempre me llamó la atención una barbaridad, pero luego además me pasaba que desde hace unos años es como que no quería tener animales pequeños porque me daba hasta cosa de mirarlos, de decir, es que los veía tan delicados, pero ya os digo también que desde hace un par de años hasta ahora mi mentalidad también ha cambiado mucho y estoy intentando cada vez apostar por el tener menos animales y mucho más espacio y mejor acondicionado y cumple, es una especie que cumple ahora mismo perfectamente todos esos requisitos para lucir en un terrario, sobre todo por lo que decía Javi, de que en un terrario de 60, de 80 centímetros es una hectárea, como aquel que dice para un animal así. Si encima tienes un terrario bien planteado, bien pensado, le puedes dar una superficie espectacular de casi ni verlos, no porque por lo que cuentas también son bastante descarados, pero me refiero a poder darle un hábitat espectacular en un terrario que para la mayoría de especies convencionales, o al menos de las más comunes, serían pequeños incluso.
Es que ellos en su zona, lugar de origen, que es en Tanzania, hacen prácticamente toda su vida encima de una palmerita, creo que se llama pandanus, ahora si me equivoco que nadie se me tira al cuello, pero toda su vida la hacen en esa palmera. O sea, realmente son animales que al tenerlos en terrario, si evidentemente les das unas dimensiones, una altura concreta, le estás dando prácticamente lo que ellos puedan tener en libertad. O sea, no les estás condicionando en absoluto su vida por tenerlos en un terrario, porque son animales que hacen toda su vida encima de una palmerita realmente, así que les permite su movilidad que ellos podrían tener en su medio, ¿no? Además, es que lo tienen todo. Para mí es un animal súper completo. La única pega que tiene es que realmente, pues en su día se trajeron muchos animales de captura, las poblaciones salvajes pues sufrieron. Y es curioso porque es una especie muy prolífica. O sea, realmente yo llegué a leer hace muchos años que desesperaba a los que los mantenían porque se inflaban a tener Ligodactylus. Además es curioso porque estos bichos pegan los huevos en el cristal. Entonces, intentar separarlo, te la juegas de cargarte al huevo. Entonces, como los padres son caníbales y tú no podías estar muy pendiente el día de la eclosión para que los padres no se los jalaran, pues tenías que ir rotando terrarios. Una vez que hacían la apuesta, rotabas a los padres de terrario para tener siempre donde nacían los animales, o esperabas un par de puestas y rotabas a los progenitores para que no se los jalasen. Generaban dolores de cabeza a los que los criaban en cautividad. Y por eso me extraña que se hayan traído tantos, habiéndose criado tantos en cautividad. Aunque lo cierto es que los precios de captura, pues, son golosos, es cierto. Y creo que antes que hablabais de animales de captura, que esas fronteras que algunos ya no queremos cruzar, eso se tendría que cambiar y sobre todo tendría que ir en base a los precios. No puede ser que un animal sea tan barato. Y más cuando hay otros que se crían en cautividad, porque le estás quitando, digamos, mercado al nacido en cautividad, que es lo que interesa que se compre, ¿no? Así que el tema de los precios sería una manera de atajar estos animales de captura, o por lo menos limitarlos a que los tengan gente que sí que sabe mantenerlos, que les puede dar una vida óptima, pero todo ello tiene que ir con alicientes, ¿no? Y un precio alto seguramente restringiría muchas ventas a principiantes, ¿no? Que en muchas ocasiones donde caen estas especies de captura. Yo no tengo experiencia con Ligodactylus. Cuando empezaron a traerse estaba no desconectado, pero estaba estudiando la carrera, con lo cual estaba fuera de juego a la hora de poder ver bichos y demás. Y no tuve opción de tenerlos. De todas formas, he de reconocer que me dan una pereza enorme. Todo bicho que se alimente de drosófilas, microgrillo y demás, me dan pereza absoluta. Pero ya solamente el pensar dar de comer a las crías es, o sea, para mí terrorífico. O sea, recuerdo cuando crié a Nollis carolinensis, que vi nacer esas crías tan diminutas que no conseguí sacar adelante. Y era como decir, Dios mío, ¿y ahora qué hago con esto yo? Pues eso, me imagino las crías de Ligodactylus, las he visto, las crías de Ligodactylus muy pequeñitas y a mí me da mucha pereza. Pero aún así considero que es una apuesta hacia futuro. De hecho, con Reptilcat, con Christian, lo hablé cuando estuvimos hablando cuando pensaba en dedicarse a criar microlagartos y demás. Y eso dije que yo creo que el futuro está ahí. O sea, no tiene sentido el que tengamos iguanas de 2 metros en casa. O sea, tiene más sentido tener terrarios con animales pequeñitos que sean manejables, que podamos tener en óptimas condiciones. En cuanto a lo de manchar los terrarios, los cristales, tanto Phelsuma como Ligodactylus y en general los gecos arborícolas, hay un truco que consiste en la pared frontal, en el cristal frontal, hacerlo inclinado. Entonces, de forma que cuando ellos están encima de ese cristal y hacen caca, la caca no cae sobre el cristal, sino que cae directamente sobre el suelo del terrario. Si tienes todo el terrario con decorado, todas las paredes y demás, y tienes solamente ese cristal, o sea, ese frontal con cristal, no va a haber problema de que esté manchado de caca, sino que van a caer al suelo. Y luego son animales muy propicios para tener en terrarios bioactivos. Sí, yo por eso, sobre todo el poder tenerlos también en terrarios bioactivos, a mí me llama mucho porque ya sabéis que soy un loco de la naturalización. Y luego por lo que decías, Javi, de los animales de captura, pienso también exactamente igual. Ya no solo subir el precio, yo directamente ya, así por dejarla caer, yo pondría un precio mínimo de venta.
O sea, porque principalmente los principales problemas que hay con especies invasoras y todo eso, por ejemplo, el tema de la tortuguita típica para el niño, la traquemis por 5 euros, por 10 euros, yo estoy seguro que, vale, puede haber algún aficionado loco que alguna vez haya soltado alguna, pero yo estoy seguro que la inmensa mayoría es de familias que estaban hasta las narices del capricho del niño. Si ese capricho, en lugar de valer 5 o 10 euros, costara 50, que no me parece una cifra excesivamente alta, ni mucho menos, yo creo que serviría casi más que de sobra para cribar al 60, al 70, al 80 o incluso al 90% de irresponsables. Simplemente quería añadirlo. Y eso, una elección increíble la del Williams, sí, me encanta. Yo estoy contigo, David. El tema de los precios es una frontera en cuanto a animales de captura. No es el tema, pero bueno, ya que ha salido. Yo tenía otra idea, que estos animales sí que se pudiesen traer, evidentemente, pero que recaigan en manos muy concretas. Antonio antes decía, yo me quiero mantener al margen de estos animales. Pues gente como tú, Antonio, gente como tú, David, gente que de verdad lleva años en esto y que sabe, es a las manos donde tendrían que ir estos animales. Por el contrario, los que llevan más años en esto, los que tienen más conocimiento de causa, pues reniegan de estos animales y al final acaban cayendo en las manos que no deberían. Y para mí estos bichos tendrían que venderse en su segunda generación, es decir, se traen perfecto, pero no puedes vender esos ejemplares. Únicamente te pueden servir a los comercios especializados o a los centros núcleos zoológicos que se dedican a la venta para reproducción y únicamente poder vender la descendencia, ¿no? Para mí serían opciones muy locas que yo de vez en cuando me planteo, ¿no? Bueno, esta es la primera ronda de bichos que más nos han gustado. Yo tengo más, me imagino que vosotros también. ¿Algún anfibio tenéis por ahí? Yo anfibios no vengo con ellos. Hoy, si quieres que tire David con un anfibio, Pues si queréis tiro yo con anfibios, que sí que tengo alguno que me encanta. Y de hecho voy a tener que dejar otro en el tintero, por lo menos dejarlo caer porque es, te diría que mi anfibio preferido, pero bueno, ese me lo guardo para el final. El que nos atañe ahora y de la especie que yo quería hablar es además una de las especies preferidas de Clarís y son las Litoria caerulea. O sea, me parece una rana también súper interesante, alcanzan un tamaño bastante considerable, 6, 7 centímetros incluso, y sucede lo mismo, bueno, lo mismo, algo relativamente parecido a lo que decía de los tilicua, y es que a pesar de ser una especie nocturna, crepuscular, si la alimentas a lo largo del día, te va a aceptar ese alimento. Yo tengo otras especies de anfibios y si digo de darles o de ofrecerles el alimento con pinza, que siempre me gusta ofrecer una o dos presas al menos de pinza, luego ya el resto que cacen, pero me gusta mucho cuando una especie nocturna tiene la versatilidad, entre comillas, que sé que tampoco es bueno molestarlas, pero bueno, al final por los hábitos que tenemos muchas veces tenemos que caer en ello, que ya hablamos de esto en otro podcast anterior. Me parece muy interesante el hecho de que puedas interactuar con ellas, entre comillas, de día. Ya no solo porque llegues tú, la molestes y le des de comer, sino porque, a ver, tú ves una rana y mucha gente no sé, que a lo mejor no tenga experiencia, se pensará que no, pero tú sabes si la rana está durmiendo, descansando o si está activa. Y al menos nosotros ahora desde hace poco tenemos tres, pero desde hace pues 4 años, 4 años y medio, tenemos a la señora Potts y siempre ha estado sola. Entonces, está súper, súper controlada en ese sentido. Y como te digo, ya es que es una especie que me parece la caña, justo por lo que os estaba diciendo, por el mero hecho de poder más o menos interactuar. El cambio de color que yo, si te digo la verdad, igual Antonio, tú ahora nos puedes explicar más o menos a qué se debe, porque claro, no es el estado de ánimo, pero yo tampoco lo asocio a tema de parámetros, pero cambian de marrón a azul una barbaridad. los cambios de color están asociados a muchas cosas. El estado de ánimo es uno de ellos y es clarísimo. También a su ritmo de actividad, que no deja de ser un estado de ánimo. O sea, normalmente cuando duermen están más marrones y cuando están activas se ponen más verdes. Eso es por el metabolismo. También si necesitan absorber más temperatura o menos temperatura, pueden cambiar de color. En Litoria yo creo que no, pero por ejemplo en camaleones, que es el rey de los colorines, cada color significa una cosa al extremo de, pues, de si están gestantes, no están gestantes, o incluso si tienen dolor en una zona concreta, pueden cambiar en ese aspecto. En anfibios estoy menos puesto, pero vamos, el cambio de color va principalmente asociado al estado de ánimo
y al estado de actividad, que es que en realidad es lo mismo en un anfibio, y la temperatura también de la temperatura y luz, iluminación que hay en el momento. Pues luego, además de lo que os comentaba, otra cosa que me gusta de esta especie y que es común a otro gran número de especies arborícolas, principalmente de ranas, es cómo comen. Cuando le ofreces el alimento, cómo demuestran ser lo glotonas, como si fueran unas súper gordas. En plan, le ponen la comida justo delante y cuando se tiran no solo cazan con la lengua, con la boca, sino que ves ese ansia con el que utilizan las manos para meterse la comida y que no se les escape, me parece súper divertido y es un punto a favor, ya no solo para esta especie, sino para todas las especies que hacen esto. Hasta, por ejemplo, las Megophrys nasuta, que son más torponas, menos ágiles, por así decirlo, son muy características de cazar con la lengua, pero de vez en cuando, plum, se echan la mano a la boca. O la Filomedusa sauvayi también es muy común de hacer esto. Y ese comportamiento a mí, por lo menos, me parece súper, súper divertido y me parece de verdad unas ranas que además son súper resistentes, que toleran un amplio rango de temperaturas, que tienen un cierto tamaño y que eso permite ya que no tengas que estar lidiando, Antonio, como decías, con microalimentos, aunque evidentemente en las primeras etapas del desarrollo vamos a tener que tirar de esto, pero que a medida que crecen tienes una cantidad bastante amplia de oferta para darle y con un tamaño considerable. Es curioso lo de las litorias. Llaman mucho la atención. Es que reconozco que son graciosas, ¿eh? A mí particularmente inicialmente no me atraían, pero es cierto que cuando las tienes delante, cuando las ves comer, cuando las ves moverse, es que es imposible que esta rana te caiga mal. O sea, es una rana que no, a lo mejor no te entra por los ojos, pero luego te entra, yo qué sé cómo, pero le tienes hasta cariño. Es una rana que le puedes llegar a coger cariño. Estoy pensando que ahora mismo es que yo creo que he venido a elegir los dos animales más bobalicones que he tenido, porque como lo has dicho de, mira, es como el niño feo que es gracioso, ¿sabes? Que cuenta bien los chistes, por así decirlo. Sí, sí, pero es con el que mejor te lo pasas, ¿eh? Completamente, completamente, pero que te digo que justo conforme tú lo has descrito ahora me quedo pensando y digo, tío, si es que son dos animales bobos, simpaticones, majos, bonachones, a veces sueltan un suspiro como, ah, déjame, por así decirlo. Yo, cuando has dicho lo de comer, me ha salido la sonrisa en la boca porque es cierto que son tan voraces, pero son simpáticas, cómo mueven las patas y demás para comer. Y a mí es un bicho que me cae bien. O sea, dentro de las ranas, las arborícolas son mis favoritas, por encima de las dendrobates. Todo el tipo de hilas me gustan mucho. Y la litoria les tengo un cariño especial. Es una cosa además llamativa que hace años solamente se traían litorial de captura y desde hace una temporadita se ve mucha de nacida en cautividad. Por fin ha habido alguien que ha decidido que había que mostrarles interés y criar con ellas. Y por eso tienes eso, las litorias azules, que antes no se veía una litoria azul jamás. Y es un bicho duro, resistente, como tú decías, bastante longevo, que tiene un pecado que tienen casi todas las ranas grandes, y es que son muy tragonas. Y la gente tiende a cebarlas, a hacerlas crecer rápido y que acaban muriendo muchas por temas de obesidad o relacionados con crecimientos tan rápidos, tan precipitados, que al final la gente cree que ya es que era adulta y era vieja y tenía 5 años. Yo no sé realmente la longevidad de esa rana, pero yo estoy convencido de que tienen que pasar la década sin demasiados problemas. Yo he leído que pasan los 15 años tranquilamente. Sí, sí, o sea, yo he dicho década por no decir 20, que es lo que iba a Sí, decir, sí. pero que 10 tienen que pasarlo sin dificultad. Y yo creo que mucha gente se le muere con 4 o 5 años y piensan que eran viejas. Pues bueno, y antes de que paséis a uno de los vuestros, simplemente dejar en el tintero, porque es que son mis preferidas y no puedo pasar sin decirlo, las Teloderma corticales, no sé si lo he pronunciado bien o no, Antonio, las Sí, ranas sí. musgo, espectaculares. Ya hablaremos de ellas en otro. Ahora, alguno de vosotros, otra especie que tengáis chula por ahí. Espera, espera, yo quería haceros una consulta. Quizás, Antonio, tú nos puedes abrir un poco la vista en esto. Realmente lo de la esperanza de vida es más en cautividad, porque en estado salvaje estamos hablando, todo el mundo tiene una idea muy romántica, en libertad todo es mejor, pero realmente incluso los que muchos consideran mejores hábitats, que son las selvas tropicales, allí la competencia es acojonante. Y sí que es verdad que hay mucho más recursos para estos animales, tienen muchas más presas, pero también tienen muchos más competidores. Así que estos animales en estado salvaje realmente
es complicado saber lo que realmente podrían durar, porque seguramente morirán antes, no por enfermedades quizás, pero sí porque haya un depredador o porque haya una escasez de alimento. Así que realmente es complicado, ¿no? El saber qué esperanza de vida tiene un animal hasta que se mantiene en cautividad. A ver, en libertad, en general, todos los animales tienen una esperanza de vida menor. Con esperanza de vida es la vida media, o sea, no esperanza de vida máxima. Esperanza de vida media es menor, o sea, un conejo en cautividad puede vivir, el más viejo que he conocido tenía 13 años, 13 o 14 años, y la esperanza de vida media posiblemente no llegue al año, porque muchos mueren jóvenes, de cuando son gazapillos y demás. Con esto ocurre lo mismo, o sea, la mayoría de las ranas mueren en forma de renacuajo, o sea, tú arríbate a cualquier charco donde haya una buena puesta de ranas y acércate 2 meses después a ver cuántos renacuajos ya están ahí metamorfoseándose y demás, van a quedar nada, o sea, porque son presas. La esperanza luego vida de algunos ejemplares sí están documentadas y son bastante altas en algunos casos. Lo que pasa es que son muy poquitos ejemplares los que alcanzan esa esperanza de vida tan larga y está documentado normalmente en animales grandes que se pueden identificar individualmente fácil. Pues en plan, no sé, estoy pensando en elefantes, por ejemplo, que se les conoce individualmente y entonces se sabe que ese elefante en concreto ha cumplido 70 años. Pero en cautividad, en las especies que se pueden cuidar bien, la esperanza de vida es mayor. Camaleones, por ejemplo, cuando yo empecé con el mundo de los reptiles, decíamos que los camaleones, su esperanza de vida era un año. Eso es. Y hoy en Sobre día se todo ha en los demostrado que pequeños. nada. Y los grandes, o sea, hasta los Parsoni se decían que tenían un año de esperanza de vida, o sea, y todo el mundo nos lo creíamos, claro. Y yo pensaba, ¿y esto cómo se hace de este tamaño y le da tiempo a criar en un año? O sea, era como, Dios mío, o sea, Justo eso es lo que yo pensaba, Antonio. Yo decía, no puede ser, por ejemplo, los trioceros pequeñitos, King Bohemé y todo eso. Tú veías la bibliografía y te decían que vivían eso, de 1 a 2 años en algunos ejemplares. O sea, tengo un libro de Quimaira y en uno de las especies, no recuerdo cuál ahora mismo, recuerdo que llegaba a poner esperanza de vida de 10 meses, te lo ponía en meses incluso, y era, los no es lateralis, por ejemplo. posible que tarden 6 meses en nacer los huevos, porque tarden más en nacer los huevos que en morir el padre o la madre. Sí, eso era, pero era todo porque no sabíamos cuidarlos. Y sí es cierto que Eso en es. libertad muchos morían durante el primer año. Porque tenían esfuerzos en la puesta, porque habían depredadores, porque, y la cuestión es que la vida media pues bajaba mucho. Y encima los camaleones aquí, por ejemplo, los españoles, llegaba el invierno y dejaban de verlos y muchas hembras se encontraba que morían mientras estaban poniendo huevos, pues la esperanza de vida 1 año. Y es lo que se creía. Entonces, pues van cambiando las cosas y se están viendo sapos, por ejemplo, bufos, bufo, en Europa se han visto ejemplares que se sabe que dormían o vivían debajo de una caseta, lo que sea, y sapos de 20 y pico años en libertad. Pero claro, ese sapo que tú estás viendo y diciendo, está cumpliendo muchos años, de repente llega una nutria y se acabó el estudio. Es muy difícil de controlarlo. Y en esto que decíamos de la esperanza de vida de los camaleones, Antonio, yo creo que hace muchos años duraban poco y además muchos pensaban que eran especies muy complicadas, muy delicadas, porque se mantenían en terrarios de cristal. Hasta que alguien llegó y dijo, no, esto se tiene que tener en un terrario ventilado, en un flexario. Yo recuerdo haberlos visto, bueno, en todos lados, aquí en Barcelona, Caliptratus sobre todo, en terrarios de cristal en los 90. Pero por aquel entonces yo estuve un tiempo en Estados Unidos y allí ya era todo terrario de malla para camaleones. Y aquí creo que todavía o muy pocos o nadie había escuchado hablar de que los camaleones tenían que tenerse en terrario de malla. Pero bueno, sí, lo de las esperanzas de vida, yo estoy contigo, Antonio. Dudo mucho que nadie sepa o le interese saber qué esperanza de vida puede tener un Eublepharis macularius en Afganistán. Dudo mucho que haya muchos estudios, así que la única manera de saber algo tiene que ser la cautividad, ¿no? No, sí se hacen estudios en libertad de esperanza de vida y demás, lo que pasa es que es muy difícil realmente de controlarlo por eso, porque tú tienes a un geco, una población de gecos controlada por estar con los sublefaris. Soy un científico y controlo estas 3 poblaciones. Y resulta que a los 10 años de estar controlando esa población llega un zorro que ha conseguido levantar la piedra y se ha jalado a la colonia, pues a freír monas con el estudio. Y el otro estudio que ya tienen 11, pues ocurre algo similar y ya está. Y no sabes si realmente pueden vivir más o no. Es que se te ha acabado el estudio porque ha llegado un depredador. O a lo mejor ha llegado otro macho y lo ha echado del territorio, o se ha ido simplemente buscando hembras y le has perdido la vista.
Es que es muy Sí, sí. difícil. O sea, es muy difícil en un animal tan pequeño el poder monitorizar esos animales. Entonces, se hacen estudios y se ven cosas y se calcula, por ejemplo, a mí me ofrecieron, y no lo acepté porque no le entendía la utilidad, cuando acabé la carrera me ofreció un profesor venirme, ¿quién me iba a decir? A Gredos, precisamente, donde vivo ahora, a capturar lagartijas para cortarles un dedo y según unos estudios que creían que se podían hacer por los anillos de escamas y no sé qué historia, calcular la edad que tenían las lagartijas. Y yo me negué porque decía que para qué iba a cortarles los dedos a las lagartijas y qué iba a encontrar de utilidad en saber la edad de las lagartijas por el corte de los dedos. Quizá, si me lo hubieran explicado bien, a lo mejor habría dicho que sí, pero la cuestión es que dije que no. Y aquí era un estudio en serio que se intentaba hacer para ver cómo calcular las edades de las lagartijas. Si esto se ha llegado a hacer adelante, ha llegado a ir adelante y se ha tenido éxito, pues sería una forma de poder hacer estudios y ver longevidad, pues, capturando animales que te parece que son adultos viejos, le capturas, le cortas un dedo y dices, pues mira, pueden vivir 28 años. Pero hoy por hoy, que yo sepa, no se hace como norma. Y ahora que hablamos de esperanza de vida, yo quería hablar sobre mi segunda especie escogida, que también es anfibio, y es Pilobates terribilis. Y es curioso porque unas con las que yo pude trabajar mucho tiempo, que estaban en Terribilis, tenían aproximadamente el mismo tiempo que llevaba Terribilis abierto, unos 15 años. Y muchísima gente estoy seguro que pensará que los dendrobátidos, por norma general, pues no tienen una esperanza de vida demasiado larga. Pues no. Tenían estas Pilobates terribilis, que creo que tenían unos 15 años, tenían unas Tinctorius atachivaca más o menos de la misma añada, así que son ranas que tiran años, ¿eh? Y en definitiva, además de esto de la esperanza de vida, yo quería remarcar de las terribilis que es un animal ideal para tener en un terrario. Si lo que queremos es disfrutar del comportamiento de nuestros animales, una Pilobates terribilis te lo va a dar todo. O sea, no se esconde, es una rana súper descarada. Yo creo que es consciente del potencial que tiene en cuanto a su batracoxina esta, bueno, la toxina que tienen ellos en la piel, aunque en cautividad no la tengan, pero ellos inconscientemente deben de saber que es un animal potente, peligroso, porque incluso hasta te desafían. No se esconden. La gran mayoría de... Hay otras ranitas pues, que son más timiditas, que, como ranito mella, que tienes que ir con pies de plomo, pero una Pilobates terribilis parece que siempre te esté desafiando, ¿no? Yo que les hacía muchas fotos, que las alimentaba evidentemente, son de las que dan un paso hacia adelante y no un paso hacia atrás como la gran mayoría de animales de terrario, ¿no? Cuando hables la puerta corredera. Así que por esto, además por la coloración que tienen las terribilis, tanto las min como las amarillas, como las que son más anaranjadas, como las que tienen más negro, para mí es una especie realmente atractiva y que además fácil de mantener, porque además es muy voraz, es una rana que te puede comer hasta gusano de la miel. O sea, los que decís, no, yo paso de fauna pequeña, microfauna para darles de comer. Una terribilis te comerá evidentemente drósfila, pues en épocas muy tempranas, pero cuando son adultas te comen hasta grillo mediano, te pueden comer gusano de la miel, no hay que abusar. Yo recientemente vi un vídeo, incluso he llegado a ver que se comen hasta geckos diurnos pequeños, vi una foto recientemente. Así que en cuanto a descaro, a coloración, para mí es un animal súper completo y súper recomendable, sobre todo si te gustan los anfibios, ¿no? A los reptileros también nos gustan porque somos muchos que, por lo menos, nos llaman mucho la atención estas ranas. Totalmente de acuerdo contigo, Javi. Además, yo también tengo experiencia con ellas, tanto a nivel personal como en el trabajo, que mantenemos un grupo. Pero antes de eso, por lo que comentabas de ese comportamiento, que básicamente es como ausencia de miedo, quería contaros que yo hará como 7 u 8 años recuerdo que vi un documental y en ese documental explicaban, estaba en inglés, que se estaban haciendo estudios con esta especie concretamente por esa ausencia de miedo. No sabían, o sea, no se sabe, ¿no? A ciencia cierta si es consciente o inconscientemente, ¿no? Por la potencia del veneno, evidentemente, pero se estaban haciendo estudios para ver qué proteína o qué modificaciones habían a nivel cerebral para demostrar esa ausencia total de miedo, de lo que tú decías, de ir un elefante y hacer como que va a pisarlas y aquellas dar un paso hacia adelante. Por así, evidentemente no se van a cruzar con un elefante por tema de localización, ¿no? Pero para que lo entendáis.
Yo creo que todo esto además se estaba estudiando, si no recuerdo mal, decían que con dos posibles fines. Por una parte, hablaban en el tema de tratar fobias, pues estaban estudiando si había algún tipo de proteína o lo que fuera que pudiera hacer que desapareciera el miedo, por así decirlo, y poder utilizarlo en personas que tienen fobias y que les está afectando al normal desarrollo de su vida. Y luego ya no sé si es paranoia mía o si también lo decían, hablaban algo de como tema militar, ¿no? O sea, es muy interesante desde el punto de vista armamentístico, por así decirlo, el tener personas con, entre comillas, ausencia total de miedo, aunque biológicamente el miedo nos ha mantenido vivos. Entonces, eso como curiosidad, que hay un documental, lo buscaré y os lo pasaré si lo encontrara, en el que hablan precisamente de eso. Y luego lo que decías, son súper descaradas en terrario. Hay otras especies de dendrobátidos que también son muy descaradas, pero no llaman la atención de la misma manera que lo hacen ellas. O sea, es que el amarillo destaca en cualquier terrario de ranas, o sea, totalmente, está por encima. Yo, sin duda, dentro de Dendrobates, son las únicas que tendría, porque ahora mismo tampoco me apetece liarme, como decía Antonio, con todo el tema de Drosófila y todo eso, y son las únicas que tendría. Además, porque les hemos ofrecido gusano de la miel, como decías, alguna vez le hemos ofrecido microcucaracha, microgrillo, y es que, o sea, no es la norma, pero se lo comen los ejemplares adultos sin problema, como dices, son súper voraces. Después de Terribilis, yo también, dentro de Dendrobátidos, la verdad es que hay muchos súper vistosos, pero así descarados, las Tinctorius, evidentemente, es un animal súper descarado también. No tanto quizás como una Terribilis, que es lo que decíamos, que parece que siempre te desafíen, pero sí que es cierto que te permiten verlo prácticamente todo. Las Tinctorius, y evidentemente dentro de las Tinctorius, pues está la gran Tinctorius azureus, ¿no? Que para mí creo que no hay bichero. Para mí las Pilobates terribilis vinieron a posteriori, pero creo que las Azureus ya te pueden gustar más, ser más de reptiles que de anfibios, que un Azureus a prácticamente todos en algún momento de nuestra vida nos ha llamado la atención. Porque ese azul, yo recientemente leí un artículo de la persona que describió la especie, la que la descubrió no, porque eran los indígenas de la zona, pero cuando le comentaron a esta persona, que era un alemán, que habían visto una rana azul, dijo, pero ¿cuánto ron habéis tomado? O sea, alucinante, ¿no? Y para mí esa expresión la podría decir cada vez que veo una Tinctorius azureus, ¿no? Me llevan gustando desde hace muchísimos años y cada vez que veo en un terrario me quedo loco mirándola, ¿no? Aunque sí que es cierto que en cuanto a descaro, quizás Terribilis está un poco por encima de ellas. Es una rana que, como digo, Terribilis no se va a esconder jamás. Y ese amarillo chillón que tienen, incluso la tonalidad mint, que es menta, que es así como un fantasma en el terrario, también es alucinante, ¿no? Para mí son las dos top en cuanto a ranas, Tintorius azureus y Pilobates terribilis. Yo, azureus también, evidentemente, son preciosas. De hecho, el azul es mi color preferido en reptiles, pero para mí tienen el hándicap respecto a las terribilis de que ese tono azul, esos negros, cuando se ponen alguna sombra, casi no se ven. Entonces, en el terrario, yo personalmente no las disfruto de la misma manera que terribilis, pero sí que te digo que me resultan más bonitas. Pero como sé que disfruto y que destacan y que resaltan mucho más y que al final la ves a simple vista, vamos, tengo muchas ganas de hacerme un terrario con un ejército de terribilis. Yo no tengo experiencia con filobates ni con, bueno, ni con ninguna dendro, o sea, de experiencia pues de visitar amigos y poquito más. Por lo que os digo, porque a mí el microalimento me da un poquito de grima, el tener que criarlo yo. Pero por lo que comentabais del comportamiento, sí es cierto que son las más descaradas que he visto yo. Como me gusta la foto, pues cuando voy a gente que es ranera me arrimo y son las que disfrutan más haciendo fotos porque son unas descaradas. Y por lo que decíais de estudios, del documental y demás, se está viendo ahora en muchas especies y que hay especies, que hay algunos tipos de animales que tienen comportamientos distintos según ejemplares concretos. Se está haciendo estos estudios sobre todo para ver el comportamiento del por qué hay especies que se están adaptando a la vida en las ciudades. Por ejemplo, ahora, si os fijáis, hay muchas lavanderas blancas, que son estos pajaritos negros con unas rayitas blancas que los vemos por las calles ya, y se está comprobando que hay determinados ejemplares que tienen ausencia de miedo a las personas y demás, cosa que en el campo podría darles un problema porque significaría que serían más fácilmente presas, pero que están encontrando una ventaja de adaptación para poder vivir en las ciudades porque al no tener miedo son capaces de alimentarse, de anidar allí y criar.
uno de los ejemplos son las cotorras argentinas. Las cotorras argentinas, en Argentina, hay poblaciones que no se arriman a las ciudades y poblaciones que viven dentro de las ciudades, como ocurre en España y en medio mundo. Pues aquí se han adaptado muy bien porque algunos ejemplares tienen una capacidad de adaptación especial. Yo creo que con las terribles ha tenido que ocurrir evolutivamente a lo largo de la historia algo parecido. Los ejemplares que eran más descarados, que se movían sin miedo por ninguno por la selva gracias a su veneno, eran animales que podían comer más fácilmente. Al poder comer más fácilmente porque no había nada que les daba miedo, pues sencillamente se reproducían más y son los que más a menudo se veían en la población y demás. Además, es posible que también fueran los que se capturaran para luego rellenar nuestros terrarios y se hayan ido seleccionando esto, sumado a que es una especie que se ha criado mucho en cautividad y que habremos inconscientemente seleccionado también, porque crías mejor con los animales que mejor se adaptan, con lo cual estás criando con los animales más descarados, con los que tienen un comportamiento más cara dura y por tanto, pues ahí están. Yo creo que cada vez veremos más dendrobates que se comporten, no a lo mejor al extremo de las filobates, pero sí más descaradas, pues por eso, porque sencillamente porque se han ido seleccionando de forma inconsciente los animales que mejor se adaptan a la cautividad. Es curioso esto, ¿eh? Esto te lo escuché decir a ti por primera vez, Antonio, el cómo se ha seleccionado muchos animales en cautividad, o quizá no ha sido selección, sino ha sido porque realmente son los que se reproducen mejor entre ellos, pero es curioso ver cómo hay animales que pese a llevar muchos años en cautividad, a mí me sigue recordando bastante al animal en origen, es decir, que no, ahora estamos hablando de pilobates que lo que decíamos, animal muy, muy descarado. Pero, por ejemplo, en cuanto a colúbridos, hay muchos que siguen siendo súper huidizos, que se esconden, que parece que mantengan ese miedo todavía, o no miedo, pero esos hábitos de mantenerse alejados de cualquier depredador, como podría ser un ser humano o cualquier mamífero un poco más grande que ellas. En cambio, otros sí que se han ido adaptando mejor a la cautividad y han perdido no ese miedo, pero sí que es verdad que han ganado en cuanto a descaro, ¿no? Que no les cuesta estar encima de un tronco a sabiendas que hay una persona pululando por una habitación, que es la habitación donde tenemos los bichos, ¿no? En definitiva. Pero los colúbridos es un ejemplo distinto porque la mayoría de los que tenemos son nocturnos, que durante el día están encerrados en su escondite, se meten ahí dentro, o incluso muchos se han seleccionado durante muchos años, pero se han criado en racks, donde no interaccionaban con la gente ni prácticamente la veían. Pero en cambio, por poner un ejemplo, la Lampropeltis, que es una especie que en libertad son saurófagas y ofiófagas principalmente, y ahora las pueden mantener en terrarios comunitarios de varias Lampropeltis juntas y aceptan el ratón sin ningún tipo de problema. Eso es una selección inconsciente, pero que es una selección por la que mejor se adaptaba a la cautividad. En este caso no era tanto el descaro, sino el que la alimentación pues, fuera más fácil, que comiera mucho mejor. Sí, sí, correcto. ¿Y tú, Antonio, con qué cerramos el podcast? ¿Qué especies más? Ya que hemos empezado hablando de colúbridos ahora, pues seguiré con un colúbrido. David decía al principio, antes de empezar a grabar, que a ver si nos iba a dar tiempo, si vamos a sacar tiempo, y el podcast yo creo va a ser larguito, por lo que estoy viendo. Nos hemos liado. Pero es que siempre nos liamos y era lo lógico. Y eso que hemos ido frenando, ¿eh? Porque ha habido un momento que hablamos de la captura y digo, frena aquí, sí, frena aquí. Si no, necesitamos segunda parte de la primera parte. A ver, voy a hablar de la... voy a leer el nombre porque me cuesta decirlo el nombre que tiene ahora. La Orthiophis taeniurus, el Afe taeniura de toda la vida, o Beauty Snake, y lo del nombre de culebra bonita en el castellano me parece ridículo. Son serpientes asiáticas, una culebra asiática de un tamaño medio grande. O sea, tuve una Cayucianus, la azul, la Blue Beauty Snake, cuando todavía no se sabía el nombre de la subespecie, que medía cerca de 3,40 metros. Eran un bicho realmente largo. Son animales muy largos. O sea, lo que digo, no es raro que superen en estas dos subespecies los 3 metros, pero no son demasiado gruesos, o sea, no son como una pitón, es un colúbrido y son bastante delgados, relativamente delgados para la longitud que tienen. Comen presas ya grandes, o sea, son capaces de comer rata adulta, pero son animales muy activos, como buenas culebras asiáticas. Las de captura tienen muy mal genio, pero las de cautividad son muy nerviosas, tienes que tener cuidado, sobre todo al meter la mano en el terrario. Es para la única serpiente que tengo yo ahora que utilizo el gancho,
que es para decirle, oye, que estoy aquí, que soy yo, no te flipes, que no es para tanto. Una vez las tienes en la mano, normalmente ya no intentan morder, pero no paran quietas. O sea, eso de que se te enrolle la serpiente a la mano y esté quieta, no va con ellas. Ellas, tú las tienes en la mano y están moviéndose de forma continua. Y si la tienes en un terrario grande, lo mismo. O sea, son crepusculares, entonces la vas a ver más por la tarde, pero vas a poder verla en la parte de abajo moviéndose o en una rama arriba a 1,5 metros de alto. O sea, va a utilizar todo el terrario. Son muy voraces, con un crecimiento rápido y su reproducción es sencilla. Para colmo, hay bastantes subespecies con distintos colorines y con también bastantes, entre comillas, mutaciones. Ya las hay cálicos, albinas, hay alguna leucística por ahí también. Y es un animal que de verdad se disfruta en el terrario para ser un colúbrido. O sea, es un colúbrido que tampoco diría que es crepuscular del todo. Durante el día también la ves moverse. Y luego tiene colores bastante llamativos. Los colores normales, pues la Frisei es un amarillo bastante chillón. Parece además que sean dos serpientes porque el dibujo de la parte delantera del cuerpo con el de la parte trasera es distinto. La Caiocintus es azul, es de verdad azul. Hay otras que son como más verdosas. Y la Ridley, que yo le tengo muchas ganas, es casi blanca, el blanca y color crema. Entonces son animales de verdad muy, muy llamativos y que a mí me parecen interesantes para tener. No es para dejárselas en la mano a un niño, por lo que os digo, es muy nerviosa. A la gente que tiene un poco de miedo se les asusta porque tiene movimientos rápidos y puede resultar un poco llamativa. Pero para el que le apetece una serpiente que se mueva, que sea activa, que no sea, pues el ejemplo de una Regius, por ejemplo, de una Piton Regius, que es un bicho que está quieto, es un bicho realmente interesante para tener. No sé si habéis tenido experiencia con ella alguno de los dos. Ninguna, y es lo que te iba a decir, porque igual que aquí en España yo recuerdo que hace muchísimos años pues se veía muy frecuentemente Lampropeltis, luego hubo un tiempo que desaparecieron del mapa y ahora gracias a Pepe Cordero, Snakerum Serpentarium, pues vuelven a estar un poquito en boca de todos, pero en cambio las asiáticas siempre han estado ahí con cuentagotas, pero yo nunca he visto que hayan despertado o hayan despegado, ¿no? Como especie preferida para muchos. Siempre han estado ahí, siempre en alguna tienda ves alguna. No demasiada variedad, es cierto, pero no sé cómo lo verás tú, Antonio, pero quizás estas no han cuajado tanto, ¿no? En aficiones como la nuestra. Las asiáticas son mis culebras favoritas, pese a que tengo solamente una asiática. No, no, mentira, ya tengo 3 asiáticas en estos momentos. Pero tienen dos inconvenientes. O sea, podríamos separarlas en dos tipos de asiáticas. Unas son asiáticas con mala leche y grandes, lo cual hace que no sean muy cómodas de mantener. Y la otra son asiáticas que viven semienterradas, con colores súper bonitos, pero que viven semienterradas y que además necesitan temperaturas bastante frescas, como la Mandarinus, por ejemplo, que es un animal espectacular, o las Porfiriáceas, son animales espectaculares con unos colores, una amarillos y azules casi, y la otra rojos y negros súper marcados, pero que necesitan esas temperaturas relativamente bajas, lo cual en España pues, puede ser un problema, y encima es que viven enterradas, o sea, se viven casi todo el tiempo enterradas, con lo cual no son llamativas. Y las otras en general tiene un carácter bastante regular. O sea, una goniosoma, pues sobre todo una osociocéfala, son animales que para que se líen a bocados contigo no hace falta hacerle gran cosa. Ahora tienen un verde que no tiene ninguna otra serpiente. O sea, son realmente llamativas. Para el que le haga ilusión tener una mamba, o sea, que diga qué bicho más guay, no tienen nada que ver, por suerte, pero la sensación de estrés cuando metes la mano en el terrario de cómo voy a hacer para manipularla y demás, el resultado no tiene nada que ver, pero el manejo es un poco similar, porque son bichos muy rápidos que no se lo piensan un momento para morderte, o si se lo piensan es para a ver cuándo se coge confianza este tío, para meter la mano en el bebedero y entonces cuando salgo yo disparada a pegarle un bocado. Creo que eso es lo que impide que hayan estado de moda de verdad. Pero son bichos muy interesantes para tener en terrario, no para sobetear, pero sí son muy interesantes para tener en terrario y muy llamativas. O sea, la coloración que tiene es espectacular. Yo estoy contigo, ¿eh? Yo soy muy de serpientes, a mí me encantan. Y para mí han sido siempre mi asignatura pendiente, en parte por lo que tú comentas. Quizá no por el mal carácter, porque a mí realmente manipulo muy poco a los animales y me la juego poco. Pero es cierto que los asiáticos, los culébridos asiáticos, tienen
tienen reputación bueno, reputación no, son mucho más grandes que los americanos en este caso. Entonces, es cierto que ya te tienes que plantar con un terrario un poco más grande. Además, como tú dices, son más movidas, entonces sí o sí necesitan un terrario grande. Así que son cosas que quizás son contras, ¿no? Para luego mantenerlos, pero a mí a nivel personal me llaman muchísimo la atención y las veo súper, súper curiosas, la verdad. A mí me sucede lo mismo. No tengo experiencia con ellas, Antonio, ninguna, nunca he tenido. De hecho, por todo el tema de educación ambiental estuvimos hablando y justo por todo lo que has comentado, pensamos que igual no era una muy buena opción para el objetivo que queríamos lograr. Pero sí que me llama mucho la atención. El tema también es que a mí muchas de las que me llaman son opistoglifas, con lo que eso implica. Por ejemplo, está claro que es otro nivel, ya que habías tocado el tema de Mamba y todo eso, no otro nivel, sino que es otro grupo muy diferente. Pero a mí, por ejemplo, es opistoglifo, no es colúbrido como tal, si no recuerdo mal. Boiga dendrófila me parece un animal espectacular. Y en Impresionante. general, los colúbridos asiáticos, los arborícolas, me flipan sobre todo por las opciones de mantenimiento que dan, porque una serpiente, por norma general, respeta mucho más un terrario que un lagarto. Entonces, en ese sentido, siempre lo diré, ¿no? Mantener un terrario tropical, por así decirlo, implica mucho más trabajo para nosotros, pero a mí me gustan muchísimo más. Sí, las asiáticas, a mí no únicamente me gustan las serpientes asiáticas, sino que también hay mucho saurio asiático que es alucinante, ¿no? Pero quizás, como ya llevamos casi 1 hora y 20, dejamos algún animal ahí en la recámara, ¿no? Para seguir hablando otro día, porque si no, podemos hacer aquí una maratón y batir el récord del podcast más largo del mundo, ¿no? Hablando de serpientes y de reptiles. Yo creo que esto será una segunda, tercera y cuarta parte que ya iremos haciendo con un poco de suerte a lo largo de los meses o años. Sí, la verdad es que hay reptiles que nos parecen más divertidos. Hay reptiles que por apariencia son espectaculares. Hay reptiles que son raros por su morfología, por su comportamiento, por su alimentación, por su reproducción. Así que podemos hablar de reptiles y anfibios meses y meses y espero que podamos hacerlo. Así que lo dejamos aquí, ¿no, Antonio y David? Sí, yo creo que sí. Perfecto, como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. En fin, que nos vemos pronto, que gracias por apoyarnos y como siempre, os esperamos al otro lado de la escama.